Un mayordomo es una persona que administra, pero lo que no es suyo, sino de un amo, de un dueño. Entonces nosotros somos mayordomos. Somos mayordomos porque estamos administrando lo que no es de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo unos padres, tengo acá una iglesia y muchos hermanos que vienen a escuchar la palabra, pero no todos no son míos. Ni mis hijos, ni la vida que tengo es mío, es de Dios. Entonces, pero lo que Él me lo ha dado es para administrarlo. Entonces yo tengo que administrar bien mi familia, la iglesia y todas las amistades que nos rodeen. Todo es para administrar, pero no solamente personas, sino el mayordomo pues administra todo. Usted puede ver, por ejemplo, en una hacienda pues hay siembras, hay ganancias, hay entradas, ingresos y egresos. Pero también hay personas que necesitan alimentarse, personas que necesitan vestido, personas que necesitan calzado, niños que necesitan educarse, niñas que necesitan educarse, jóvenes que se casan y jóvenes que se enamoran y etcétera. Todo eso está y ahí y tiene que ver todo el mayordomo, porque él es el que administra las cosas. Entonces, un mayordomo es un administrador. Pero para el caso, voy a leer y voy a invitarles a abrir su Biblia en Génesis capítulo 14, versículo 18. Desde el verso 17 voy a leer para que sea entendible. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mire, aquí dice la Biblia que Abraham dio su diezmo de todo lo que él ganó en su botín, en su guerra, y le dio a un sacerdote llamado Melquisedec. Y el sacerdote dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, busquen en su Biblia Hebreos 7:1. Hebreos 7:1. Hebreos 7:1. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿Cuál es su significado de Melquisedec? ¿Cuál es el significado de Melquisedec? El significado del nombre Melquisedec es rey de justicia, rey de Salem o rey de paz. ¿Ya? Ese es su significado de Melquisedec. Hebreos 7:1. El significado, hermanas y hermanos, de Melquisedec es rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Ahora, pero en Génesis dice que este sacerdote es sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, ¿fue un hombre cualquiera? ¿Fue un hombre cualquiera Melquisedec? ¿Quién es rey de justicia? Ahora, si nosotros leemos, mire usted lo que dice el versículo 3 de Hebreos 7. ¿Ya? Yo quisiera que ustedes me entiendan porque a donde quiero llegar es que Melquisedec no es un hombre cualquiera. No es un hombre cualquiera. Como alguien dijo, no, Abraham lo llevó pues a un hombre y eso Dios no lo pidió. Mire, el 3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios,
Permanece sacerdote para siempre. ¿Quién era Melquisedec entonces? ¿Quién es o quién era Melquisedec, hermanos? ¿Quién, escúcheme, a usted alguien le ha preguntado, ¿y quién es el papá de Dios? ¿Quién es la mamá de Dios? Sí, hay gente que sí pregunta. ¿Pero Dios tiene papá? ¿Dios tiene su mamá? ¿Dios tiene principio? ¿Dios tiene fin? ¿Qué me dicen ustedes de Dios? ¿Tiene principio? ¿Tiene fin? ¿Tiene papá? ¿Tiene mamá? ¿Tiene genealogía? No tiene. ¿Y quién era Melquisedec entonces? ¿A quién lo llevó los diezmos de todo lo que ganó Abraham? ¿A un hombre? A Dios. Porque el significado de Melquisedec es rey de justicia. Y Melquisedec no tenía genealogía. Melquisedec no tenía papá ni mamá. Y es un sacerdote para siempre, dice la Biblia. Y sabe, el Señor Jesucristo, aquí según Hebreos, el versículo, ya más adelante vamos a ver, o acá, el versículo 17, para que ustedes lo puedan entender, dice 7:17, pues se da testimonio de él. Tú eres, refiriéndose al Señor Jesucristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor Jesucristo es sacerdote para siempre, pero según el orden de Melquisedec. Entonces Melquisedec no era cualquier persona. Y eso quisiera yo que ustedes pongan aquí en su cabeza, que Melquisedec no fue un hombre cualquiera. Y cuando Abraham dice que le dio el diezmo de su botín que ganó, le dio a Melquisedec, no le estaba dando un hombre, le estaba dando a Dios. Le estaba dando a Dios. Porque este hombre, Melquisedec, ni tenía genealogía, ni tenía principio de días, ni tenía fin de días. Y que era rey de justicia. Ahora, pero si nosotros leemos, por ejemplo, ya el verso 9 del Hebreos 7, mire lo que dice Hebreos 7:9. Dice, y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea que Abraham no solamente pagó los diezmos por él, sino que también en él ya estaban pagando sus diezmos Leví. En él ya estaba pagando Leví sus diezmos porque en los lomos de Abraham estaba Leví. O sea, ¿qué quiere decir? Que de la genealogía de Abraham, o sea, Abraham nuevamente viene las descendencias, ¿no? De ahí vienen las descendencias. En Abraham ya estaba Leví. Y en Abraham ya Leví estaba pagando su diezmo. O sea, que no lo hizo él solo, no le dio cualquiera. Por eso no se vayan a dejar confundir y vayan a decir, no, pues entonces el diezmo no funciona y como alguien dijo, no es el 10, es el 8, el 5, el 3, o puede que sea el 100%. No, no es así. No es el 2%. Si quieres, si no quieres, no lo des. Y si quieres, dalo todo, dalo todo. Y si quieres, puedes darles un 1, un 2, un 3, un 15, un 20, un 30, un 50. Y si te da mucho, mucho amor, dale todo. No. Aquí la Biblia dice que en Abraham, Leví, que recibía los diezmos, estaba pagando su diezmo ya. O sea, ¿qué quiere decir cuando Leví estaba pagando? ¿Sabe qué quiere decir? Que Abraham lo hizo y Abraham lo enseñó a Isaac. Isaac enseñó a Jacob. Jacob enseñó a sus hijos y sus hijos enseñaron a sus hijos. Por eso es que viene esto de los diezmos en la Biblia. Pero alguien dijo, el diezmo es ley y Dios no lo pidió. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Números, el capítulo 18, el versículo, vamos a Número capítulo 18, el verso 20. A ver, usted se va a dar cuenta si Dios lo pidió,
si es que Dios lo pidió o Dios no lo pidió. Fue un nacimiento de un hombre nada más. Y fue de un hombre y a un hombre lo llevaron. ¿Ya? Números 18:20 dice así para avanzar. Dice, y o Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, porque yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví, y ustedes ya han visto el Leví en donde aparece, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. ¿Por qué le dieron? Por su ministerio. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más a los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por él y por él mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual os he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. El versículo 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Mire, ¿quién lo dijo esto? Si ustedes leen el versículo 20 dice, ¿y dijo quién? ¿Quién dijo? ¿Ah? ¿Quién dijo? Jehová. ¿Y quién es Jehová? Entonces, ¿habrá alguien que diga, no, Abraham le nació, Dios no lo pidió? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios dijo o Abraham dijo? ¿Quién dijo? ¿Se dan cuenta? El que recibió el diezmo de Abraham no fue cualquiera, fue Melquisedec. Y Melquisedec, según lo que hemos entendido por Hebreos, es el mismo Dios. O sea, no le dio, porque según el orden de Melquisedec viene el Señor Jesucristo. Y él, el Señor Jesucristo, como Melquisedec es sacerdote para siempre, también Cristo Jesús es sacerdote para siempre. Mientras que nosotros no. Nosotros somos sacerdotes o de repente un pastor hasta que vivamos y de ahí quedamos. Pero el Señor Jesucristo no, Él es para siempre. Entonces Melquisedec no es cualquiera. ¿Y quién dijo esto? Dios. Dios mismo dijo esto. Ahora, entonces, si la Biblia dice que Dios dijo, es porque Dios lo pidió. Dios lo pidió. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Dice la Biblia que, no, porque yo les expliqué este tema, pero esta vez quiero que quede bien claro para que muchas más personas puedan escuchar. O sea, Dios pidió esto porque a través de esto podía sustentar a sus levitas que trabajaban en el tabernáculo. Los que trabajaban en el tabernáculo de reunión, los que movilizaban todo el tabernáculo, porque el tabernáculo era movible. Entonces había personas que armaban y desarmaban y que acomodaban todo cuando se trasladaban de un lugar a otro. Y estas personas estaban para poder hacer el trabajo. Otra persona que meta la mano moría de inmediato. Por eso dice aquí que ya no lleven ellos, no pongan sus manos para que no mueran. Aquí dice en el versículo 22, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado en el cual mueran. Entonces dice el versículo 23, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo. Entonces, ¿por qué es que Dios le da? Ahora dígame, los levitas estaban haciendo el trabajo en el tabernáculo de reunión. Ellos trabajaban ahí vivían. ¿Y cómo van a sustentarse? ¿Cómo van a vivir ellos? ¿De qué manera? A ellos no se les dio tierra, por eso usted va a encontrar en las tribus de Israel, esto no es cuento, esto no es una falacia, en las tribus de Israel todos los hijos de Jacob recibieron su heredad, pero Leví no recibió heredad. O sea, a Leví no le dieron tierra. Usted va a encontrar el territorio de Neftalí, territorio de Zabulón, territorio
de Isaacar, territorio de todos los hijos demás, pero Leví no encuentra territorio. Porque dice aquí la Biblia, la orden de Dios a Moisés es que no le dé tierra a Leví. ¿Por qué? Porque la parte que le toca a ellos es Dios mismo. Yo soy su heredad, le dijo. ¿Y cómo van a vivir? Yo les voy a dar el diezmo de todos los hijos de Israel, yo les voy a dar para ellos, para que ellos vivan de eso. Y cuando ellos van a recibir el diezmo de los hijos de Israel, ellos van a sacar una ofrenda que se llama el diezmo de los diezmos y ellos lo van a presentar a Jehová. O sea, así lo estableció Dios. Ese es el orden establecido por Dios. ¿Para qué? ¿Y cómo? Ese es el orden establecido por Dios. Entonces la gente dice hoy, no, pero ya el Señor Jesucristo vino y Él ya no habló de los diezmos, no habló de las ofrendas. El Señor Jesús no habló nada, nada tocó de eso. Y yo les pregunto a ustedes y a todos los que nos puedan ver, escúchenme, lo que el Señor Jesucristo no tocó, por eso es que dejó de ser. Por eso es que dejó de ser. Les pregunto, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo Él va a venir a tocar otra cosa, a cambiar otra cosa que Él mismo lo estableció? Lo que Él estableció no puede tocar. ¿Por qué no tocó? Porque no había cosa que cambiar. Mire usted, voy a decir un ejemplo. Mire usted, voy a decir un ejemplo. Yo vengo aquí a la congregación para realizar el culto juntamente con ustedes. Y vengo y encuentro aquí el púlpito en su orden. Pero encuentro de repente el florero fuera de su lugar, las sillas fuera de su lugar. Entonces yo hago y comienzo a colocar las sillas en su orden, los floreros en su orden. Pero este púlpito que no se ha movido, no hay por qué tocarlo. No hay por qué tocarlo. ¿Para qué lo vamos a tocar si ahí es su sitio, ahí es su lugar? No hay que tocarlo para nada. Amén. Entonces, lo que el Señor estableció, no había necesidad de que Él toque porque todo estaba en su órbita, todo estaba en su lugar. Entonces, pero bueno, vamos a dar lugar de repente a la duda que algunos dicen, Jesús no habló. Pero yo digo, Jesús sí habló y sí dijo. Entonces, para que no nos confundamos y después tengamos que recibir, vamos a decirlo así, una sorpresa, porque nosotros no quisiéramos recibir sorpresas, queremos llegar al reino de los cielos limpios, creyentes, fieles a la palabra. Entonces, hasta aquí, ¿quién estableció para que trabajen en el tabernáculo? ¿Quién trabajaban? Los sacerdotes y los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Todos los descendientes de Leví. ¿Ya? Ellos estaban para trabajar en el tabernáculo. Pero escúchenme, pero de ellos, ¿recibieron heredad? No. ¿Quién era su heredad? ¿Quién era el que los sustentaba a ellos? Dios. Entonces, cuando los hijos de Israel traían su diezmo, ¿comían lo que los hijos de Israel le traían? ¿Bebían de lo que los hijos de Israel le traían? Comían y bebían lo que Dios le daba, porque era que Dios mismo le estaba dando. Entonces ellos tenían que comer con vergüenza su pan, tenían que beber su vino o su agua con vergüenza. Hoy me ha traído de allá, mire qué van a decir que estoy tomando, lo que estoy comiendo. ¿Con vergüenza tenían que ellos esconderse para comer? No, porque eso era su parte, que Dios lo estableció. Así Dios lo estableció. Ahora, pero escúcheme, ¿qué había pasado? Voy a avanzar un poco, Como ustedes pueden ver, así como el pueblo siempre fallaba en cuanto a pecar con Dios, no solamente en cuanto a esto de ofrenda y diezmo, siempre ellos fallaban y pecaban. Por ejemplo, comenzaban a adorar ídolos, comenzaban a ofrecer sus hijos a los ídolos en sacrificio, lo entregaban vivos. Y era mucho, muy terrible la maldad. Reyes de Israel que se dieron al agorerismo, a la coca, al cigarro, a la adivinación, etcétera, a la idolatría. Entonces siempre hacía el pueblo de Israel lo malo. Y dentro de esto que siempre hacían lo malo, también ellos dejaban pues de hacer lo que Dios lo había establecido.
Pero vuelvo a repetir, lo que Dios estableció tiene su orden. ¿Y para qué? Cuando funciona tal conforme Dios lo ha establecido, las cosas marchan bien. Por decir un ejemplo, una familia. Usted vaya a ver, por ejemplo, una familia. Se conocen un varón y una dama, se enamoran y ¿qué? Se casan y de su matrimonio vienen nuevamente más niños, más niñas y así vueltamente crecen estos niños y ya se hacen jovencitos, nuevamente se vuelven a casar y sigue la descendencia humana, la raza humana. Pero si esto se cambia, por ejemplo, resultan, ¿no?, casándose dos hombres, casándose dos mujeres, ¿qué van a salir de ellos? Nada. Entonces están yendo en contra de la naturaleza y cuando se van en contra de la naturaleza, ya pues cambia el orden, cambia el orden. Amén. Pero si el orden va en su lugar, va conforme Dios lo estableció, todo va a marchar bien. Todo va a marchar bien. Entonces, aquí el Señor lo estableció de esa manera para que así funcione en su casa, en su tabernáculo. Entonces, si los hijos de Israel cumplían con lo que Dios lo ordenó, entonces los levitas trabajaban y todo ellos tenían. Los hijos de Israel, los demás tenían, gozaban de cosechas, gozaban de siembras, gozaban de posesiones, de terrenos, etcétera y etcétera. Entonces, de lo que ellos traían, de lo que ellos ganaban, les traían a los levitas y todos iban marchando en un orden. Pero vuelvo a repetir, siempre el pueblo tocaba fondo, o sea, siempre se endurecía su corazón. Y llegó un momento donde dicen Nehemías, vamos a Nehemías, gloria a Cristo Jesús, vamos a Nehemías. Gloria al Señor. Busquen en su Biblia Nehemías, el capítulo Nehemías, capítulo 10. Nehemías, capítulo 10. Vamos a leer, gloria a Jesús. Nehemías, capítulo 10. Leemos el versículo 37. ¿Ya lo tienen? Leemos 10:37 de Nehemías. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol y del vino del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán la décima, ¿cuánto? La décima de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarán el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Mire, entonces, esto se comprometieron a hacerlo, aleluya. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se comprometieron a hacerlo? Pero mire lo que dice el capítulo 13. Ahora leemos el capítulo 13 de Nehemías. ¿Ya? Dice así el versículo 7. A ver, 13:7. Busquen en su Biblia para que después no digan, me engañaron, me estafaron. 13:7. ¿Ya? Nehemías 13:7. Ya usted leyó Nehemías el capítulo 11, donde dice que tenían que traer, para qué, cómo, cuándo y qué tenían que hacer los levitas también. Ahora el capítulo 13, el versículo 7 dice, para volver a Jerusalén entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo
que las porciones para los levitas no les habían sido, ¿si están leyendo? No les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, a su casa. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní a los y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y a los levitas de Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Qué pasó aquí? Dice pues que él pidió, como vuelvo a repetir, el pueblo siempre tocaba fondo, el pueblo siempre se arenaba, siempre patinaba. No siempre, hermanos, a veces hay momentos que el pueblo responde a la palabra. Hay momentos que el pueblo comprende la escritura. Pero hay momentos que nuevamente el pueblo desconocía la escritura y comenzaron a alejarse, a tocar fondo. ¿Y qué pasó? Dice que abandonaron sus deberes ellos, abandonaron sus deberes. Entonces, como abandonaron sus deberes, los levitas dice que comenzaban a querer, para comer no había nada. Querían tomar el agua o el vino, escurrían, le daban cuantas vueltas y ya no salía nada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Dijeron los levitas, mejor vámonos a nuestra casa a trabajar, a hacer algo. Y se fueron. Entonces, cuando ellos se fueron, dejaron la casa de Dios abandonada. Y dice que llega Nehemías y encuentra pues la casa de Dios abandonada, sin sacerdotes, sin levitas. Y dice en el versículo aquí, el versículo 10, encontré a sí mismo, dice, o el 9, y dije que limpiasen la cámara, el ejercicio de los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas del incienso. Encontré a sí mismo que las porciones de los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores, dice, que hacían servicio, habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Mire, entonces se encontró abandonada, no había ni levitas ni sacerdotes, nadie trabajando en la casa. ¿Dónde se fueron? A su casa, a hacer algo, pues, ¿no? Para vivir, para sobrevivir, porque en la casa de Dios no había nada. Entonces, vuelvo a repetir, el pueblo tocaba a fondo, comprendía, lo hacía, se olvidaban, ya no hacían. Y luego, si usted va a encontrar nuevamente en Malaquías, ya pues está claro, no es que Malaquías recién aparece en Malaquías. Malaquías es un profeta y él reprende al pueblo porque lo mismo estaba pasando, lo mismo que aquí Nehemías hizo. Nehemías dice que encontró vacío, no había sacerdotes porque estaban ellos huidos a sus tierras, a sus casas se fueron. Y entonces aquí, cuando el profeta Malaquías también aparece a dar su profecía, Dios le había dicho, habla al pueblo porque el pueblo está que me roba, al pueblo está que jala, mis sacerdotes, mis levitas no están trabajando como tal, el pueblo está que se engrosa. Entonces anda y habla. Y usted sabe, Malaquías habló, ¿no? Dice, robar al hombre a Dios. Y el pueblo dice, ¿en qué? Y la respuesta es, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces dice Dios, tráiganlo y pruébenme. Y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde y abriré las ventanas de los cielos. Esa es la profecía. Bueno, hasta ahí, entonces yo logro entender que el camino está marcado. O sea, el camino está allanado, no varió. El camino está, Dios lo estableció, era el hombre que dejaba el camino de Dios. Era el hombre que torcía el camino del Señor. Y lo torcía porque momentos que creía, lo hacía. Y momentos que ya no quería creerlo, dejaba de hacerlo, dejaba de practicar. Entonces, ¿eso ha cambiado hasta hoy? No, así hay. Hay personas que por tiempos, por ejemplo, creen y lo hacen. Y personas que luego ya no creen, lo dejan de hacer. Pero por eso, ¿Dios no lo estableció? No, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Entonces, se dice que Jesucristo cuando vino, ya usted ve, Malaquías, luego ahí está el Nuevo Testamento. Mire, se dice que el Señor Jesucristo no dijo nada, pero la palabra es esta. El Señor Jesús cuando vino a esta tierra, les pregunto, los que han leído la Biblia, ¿vino a cambiar la ley? El Señor dijo, yo he venido a cambiar todo la ley. O sea, Él aclaró la ley, aclaró.
Él vivió la ley, pero no anuló. Entonces, escúcheme, Mateo 23:23. Esto está dentro de los evangelios. Muchos dicen este pasaje, no, es que este pasaje Jesús está hablando como parte de la ley. Es que la ley todavía, el Señor Jesús nació dentro de la ley, durante la ley, por eso es el que estaba hablando. Pero escuche lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 23:23? Dice así, lean en su Biblia, Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ahora, ¿cuál es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo? Ya dije, el pueblo se endureció. ¿Sí recuerdan que el pueblo se endurecía y luego nuevamente se alienaba? El pueblo se allanaba, el pueblo como que se hacía llano, se volvían frágiles a la palabra y comenzaban a obedecer. Pero luego nuevamente se endurecían y dejaban de obedecer. En este caso, cuando el Señor Jesucristo vino ya, escúcheme porque cuando el Señor Jesús vino, aleluya, cuando el Señor Jesucristo estaba ya así en su ministerio, Él encontró que la gente diezmaba, pero diezmaba lo que era del comino y del eneldo. O sea, no diezmaban, por ejemplo, digamos un ejemplo, ¿no? Sembraban 1 hectárea de trigo, pero sembraban una huerta de orégano. Entonces ellos sacaban el diezmo del orégano, de la huerta del orégano, pero no daban el diezmo de la chacra de trigo. Por eso dice que diezmaban el eneldo, el comino, o sea, lo más pequeño, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, bueno, si me gano mis 10, mi sol doy, pero si gano 1000, para dar 100, me duele. Ese alguien escuché que dijo. Entonces, como que del eneldo, el comino daban, pero lo más fuerte no daban. Así lo encontró el Señor Jesucristo cuando Él estaba, así lo encontró. Ahora, entonces dicen, Jesús habló, no habló, dicen, pero escuchen lo que dice aquí la Biblia. La Biblia dice que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ay de vosotros fariseos y escribas y hipócritas, porque diezmáis. ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cuál es el tema que el Señor estaba tocando en Mateo 23:23? El tema. ¿Cuál es el tema? ¿El comino, el eneldo o cuál es el tema aquí? El diezmo. El tema es el diezmo, ese es el tema. Por eso le dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis. El tema es el diezmo. La menta, el eneldo, el comino. Y dejáis de lo más importante de la ley. Ahora, Él lo aclara. Para dar un diezmo tienes que tener misericordia, tienes que tener fe, tienes que tener justicia. Esto es importante hacer, le dice. Misericordia, justicia y fe. Esto es importante. Pero sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál era aquello? ¿Cuál era aquello? El diezmo. ¿Jesús habló del diezmo o no habló? Díganme ustedes. ¿Para qué más va a tocar si es suficiente con que el Señor diga, pues Él lo encontró dando pues sus diezmos de sus huertas y Él le dijo, ustedes diezman eneldo, comino, pimienta, pero ustedes no están haciéndolo con misericordia porque son sin misericordia para que ustedes lleven digamos, un atado de orégano, un atado de comino, que lo lleven allá y dejen de llevar pues la res, dejen de llevar la oveja. Ustedes están actuando sin misericordia. Ustedes están actuando sin misericordia. Entonces le dice, lo importante de la ley aquí del diezmo es que ustedes tengan fe, es que ustedes tengan misericordia y hagan justicia, pero sin dejar de dar su diezmo, sin dejar de hacer aquello. Porque si no, aquí le hubiese dicho, ustedes amen la misericordia, la justicia y la fe y ya no hagan lo otro. Pero el Señor dijo, sin dejar de hacerlo. Sin dejar de hacerlo. Entonces el Señor Jesucristo sí habló de esto. Y suficiente con que diga esto para que Él hable de este tema. Pero muchos dicen, pero Pablo nos enseña distinto. Yo les pregunto, ¿y quién es el dueño de la palabra? ¿Es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo o los apóstoles? Pablo, por ejemplo, es el dueño. ¿Quién puede
cambiar los tiempos? ¿El apóstol Pablo o Jesucristo? ¿El apóstol Pablo puede cambiar algo de la Biblia? No. Pablo dice que era siervo de quién. Pablo, ¿siervo de quién era, hermanas? ¿Apóstol de quién? ¿Siervo de quién? De Jesús. Entonces, si él es siervo de Jesús, apóstol de Jesús, ¿él hablaría que no se debe de hacer? No, no. Ah, pero hermano, ¿pero por qué entonces nos enseñan que Pablo no habló y Pablo dijo distinto? Porque entienden mal, no leen la Biblia. Mire lo que dice en lo que hablamos del apóstol Pablo. Vamos al apóstol Pablo a Primera de Corintios, el capítulo 9. Primera de Corintios, el capítulo 9. No voy a tocar todo el capítulo 9 porque si ustedes es tarea para que ustedes lean el capítulo 9. Solamente voy a tocar el capítulo 9, el versículo 4. Ustedes léanlo en su casa, tarea, todo el capítulo 9 de Primera de Corintios. Usted va a encontrar ahí todo lo que necesita saber. Pero aquí lea solamente el versículo 4 porque eso es lo que estamos tocando. Temas principales nada más. Mire, dice el versículo 4 del capítulo 9 de Primera de Corintios. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Dice el apóstol Pablo. ¿Ya? ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Acaso no tengo derecho de comer y beber? ¿Cuál es el tema aquí? ¿Cuál es la palabra principal aquí? ¿Cuál es la palabra o el tema que está usando con este versículo el apóstol Pablo? Lo principal que se puede rescatar de esto, ¿cuál es? El derecho. El derecho, ¿ya? El derecho. Entonces, si es que está hablando de un derecho, dice, ¿acaso no tengo derecho de comer y de beber? Y si usted lee, por eso le digo, queda tarea para que lea todo el capítulo, usted va a entender ahí que dice, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, ¿él tenía derecho o no tenía derecho? Sí, tenía derecho de comer, tenía derecho de beber, tenía derecho. Entonces él está hablando de un derecho. Ahora, ya dije que él es siervo de Jesucristo y él no puede cambiar. Un siervo de Jesucristo no puede cambiar la palabra. Entonces, ¿qué dice en el capítulo 16 de Primera de Corintios? Vamos al capítulo 16. Dice, en cuanto a la ofrenda, escuche, dice ofrenda. En cuanto a la ofrenda para los santos. Aquí, por eso es que algunos dicen, no, pues aquí el apóstol dice que ya si diezmas, da pues de tu voluntad el 5, el 10, el 1, o nada, o todo. No, 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 aquí no está hablando de eso. Aquí dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana de uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, aquí está hablando de ofrendas para los santos. Pero ¿qué pasó aquí con los santos? ¿Por qué es que el apóstol tiene que decir en cuanto a la ofrenda para los santos? Hermanos y hermanas, lo que pasó es que habían muchas necesidades dentro de la iglesia. O sea, cuando se refiere a los santos, se refiere a toda la iglesia. No se está refiriendo a los pastores, a los ministros de la obra. No se está refiriendo a ellos. Aquí se está refiriendo a la ofrenda para los santos, porque escúcheme, en Jerusalén, en Roma, habían muchas necesidades de los hermanos. Y entonces él pedía ofrendas para esos hermanos que estaban siendo pobres, que estaban siendo perseguidos, que no tenían comida, que no tenían un vestido. Él iba y predicaba y le decía, miren, mis hermanos en Jerusalén están pasándola mal. ¿Qué tal si colaboramos, damos una ofrenda? Entonces ellos daban su ofrenda. Por eso él dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, para que no se recoja cuando yo llegue, pónganlo aparte, conforme prosperen. Pero aquí no se refiere al diezmo, a la ofrenda, que la Biblia dice que se tenía que dar dentro del lugar donde la persona se congregaba. Aquí se está refiriendo a la ofrenda para los santos. ¿Dónde está esto? Mire lo que dice, a ver, busquen en su Biblia, en Romanos el capítulo 15, el verso 25. Romanos 15, 25. Quiero que aclare este pasaje para que ustedes
Tengan bien claro lo que estamos aquí hablando. 15:25 dice así, o del 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, pero espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿A quién iba a ministrar? A los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia, los hermanos. Y dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, ¿para quién se daba esas ofrendas? ¿Para quién se daba esas ofrendas cada primer día de la semana que ellos ponían conforme prosperaban? Mire, si usted lee la Biblia, pues dice, versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. ¿Y qué dice Primera de Corintios 16:1? En cuanto a la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos. Entonces, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que están entre los santos, que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también ellos deben ministrar los materiales. ¿Qué quiere decir? Que los hermanos, los santos que iban predicando la palabra, pero les pasaban mal. O sea, venía lluvia, se mojaban, no tenían la ropa, no tenían la comida. Entonces sus familiares estaban pasando necesidades. Entonces el apóstol dice, hay que sacar una ofrenda para darlo a los santos, pero hay que darlo a los más necesitados, a los más pobres. Hay que darlos a ellos, a los más pobres. Y esas ofrendas ustedes saquen de cada uno conforme prospere. O sea, no es obligatorio. La ofrenda para los santos no es obligatorio, es conforme la persona prospera. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el diezmo o la ofrenda? Si él es siervo de Jesucristo, no puede cambiar las cosas del Señor. Entonces, aquí lo que él se está refiriendo a una ofrenda para los santos, para los pobres de la iglesia que pasaban necesidades. Entonces, por eso dice, pongan algo aparte conforme prosperen. Y dice, pues, y cuando ya haya llegado a quienes hubierais asignado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. Entonces, la ofrenda, escúchenme, ustedes escúchenme, miren acá. Aleluya. Mire, ve, cuando ustedes vienen, dan aquí su ofrenda o un diezmo, ¿es donativo o es que le corresponde al Señor? ¿Qué es? ¿Están donando al Señor? Cuando usted lo da, digamos usted va, gana ya 10 soles, su solcito, su diezmo, lo trae, ¿lo dona? Entonces las ofrendas que está pidiendo de 1 Corintios 16, que es conforme prosperen, es donativo. Entonces no tiene que ver nada con lo que estaba ya por derecho, que él mismo dijo, por derecho. Ahora, voy a invitarles a buscar en su Biblia en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, vamos a leer, gloria a Cristo Jesús. Busquen Segunda de Corintios, hermanos. Aquí nos vamos a tomar unos minutitos más, no vamos a pasarnos mucho tiempo, pero es necesario. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 3:8. Segunda de Tesalonicenses 3:8. Ya, Segunda de Tesalonicenses 3:8. ¿Qué dice ahí? Mire usted. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Vuelve a tocar la palabra derecho. ¿Derecho a qué se está refiriendo? Les pregunto, ¿derecho a qué? ¿A un donativo? Cuando ustedes traen voluntariamente, ¿ese es el derecho? ¿Cuál es el derecho? Dice,
nosotros trabajamos, no comimos de balde, trabajamos día y noche, y lo trabajamos y comimos nuestro pan, no porque no tuviésemos derecho. ¿A qué? ¿A qué? Es como decir, yo trabajo, dijo el apóstol Pablo, trabajo, yo sé que hay un derecho que me corresponde, pero trabajo y no como mi pan de balde, pero no porque no tenga derecho, el derecho ahí está, sino que había un endurecimiento del pueblo. Ya dije, se endureció en el tiempo de Jesús, digo, en el tiempo de Moisés, se endureció el pueblo. En el tiempo de los profetas, se endureció el pueblo. En el tiempo del sacerdote Nehemías, se endureció el pueblo. En el tiempo de Jesús, se endureció el pueblo. En el tiempo del apóstol Pablo, se endureció el pueblo. En todo tiempo se endureció el pueblo. Pero cuando el pueblo se endurecía, ¿Dios abandonó su obra? No. Dios no abandonaba su obra, pero lo que estaba establecido y nadie puede cambiarlo. Nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido, hermanos. El apóstol Pablo no cambió. Cuando el apóstol Pablo habla de ofrenda de donativo, él está hablando de ofrendas para los santos que se daba voluntariamente conforme las personas prosperaban. Pero lo que era por derecho, el derecho ya estaba dado por Dios. El derecho ya estaba. Entonces él dice, yo trabajo no porque no tenga derecho, yo tengo mis derechos. Mi derecho es, y él se está refiriendo a 1 Corintios el capítulo 9, porque él mismo escribe. El 1 Corintios el capítulo 9 habla, no pondrás bozal al buey que trilla, pues el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces ese es el derecho que él se está refiriendo. Pero él dice, yo no he usado mi derecho, y no porque no tenga, sino porque el pueblo estaba duro. El pueblo estaba duro. Entonces, la ofrenda que él manda a dar no se está refiriendo a que lo cambió todo. No se estaba refiriendo. Entonces dice, Pablo no tocó diezmos. Les pregunto, hasta aquí, ¿tocó o no tocó? ¿Tocó o no tocó? Porque el que es entendido va a lograr descifrar que sí tocó. Cuando él dice, yo tengo derecho, él está tocando ese derecho que es el diezmo, porque es el que Dios le dio a los ministros. Cuando él dice derecho, se está refiriendo a ese, justamente a ese. No se está refiriendo a derecho, pero él dice, no tenemos derecho nosotros a comer. ¿Y de dónde comían los sacerdotes? De lo que a los levitas le traían. Entonces dice, no tengo derecho a comer y beber. Sí, tiene derecho. Entonces dice, yo trabajé y trabajé y trabajé con mis manos para no ser gravoso, no porque no tenga yo derecho. Es decir, sí tenía su derecho, pero no lo ejercía su derecho. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo estaba duro. Ahora, resumimos y terminamos. En el tiempo de Moisés, el pueblo se endureció. Hubo un tiempo que lo dio, luego se endureció. En el tiempo de Nehemías, el pueblo lo dio y luego se endureció. En el tiempo de los profetas, el pueblo lo dio y luego se endureció. En el tiempo de Jesús, el pueblo lo daba, pero luego se endureció. En el tiempo de Pablo, algunos lo hacían y luego se endurecían. Hoy hay gente que lo da, hay gente que se endurece. Pero por eso, ¿la Biblia deja de ser lo que la Biblia dice? No, la Biblia sigue. Cada quien vamos a tener conforme sembramos. La Biblia dice, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. ¿Es el 1%? ¿Es el 5%? ¿Es el 7%? ¿Es el 20%? ¿Es todo? No, es el diezmo. ¿Qué va a dar el pastor a la iglesia? El diezmo de los diezmos. Yo no voy a dar todo, no voy a dar nada. Lo que llegue, el diezmo de los diezmos, camina abajo. ¿Para qué? Para que la obra siga adelante. ¿Ven? No es como nosotros queremos, sino como la Biblia lo dice. Y hay mucho tema más amplio que hablar.